Bienvenidos a Booster Inmobiliario, un espacio donde se habla, debate y comparte ideas sobre el mercado inmobiliario. Este podcast es impulsado por Ideamos, el primer acelerador comercial de Ecuador y uno de los pioneros de América Latina. Bienvenidos a Booster Inmobiliario. Este es el primer episodio que vamos a grabar en el 2026 y qué mejor hacerlo con un perfil bastante nuevo dentro de nuestro repertorio del podcast, en donde tenemos como invitado a una persona que ha pasado por el deporte, que actualmente es parte de una inmobiliaria con un track record bastante interesante y que seguramente vamos a poder explorar todo este mundo que seguramente muchos de los oyentes van a encontrar muchísimo valor. Bienvenido, Federico, espero que te encuentres súper bien. Te voy a comenzar a decirte Fede con más confianza, ¿eh? Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Muchas gracias por la invitación. Oye, qué interesante que seas el primer perfil de una inmobiliaria. Te cuento que siempre hemos estado un poco más abocados a entrevistar o parte del podcast ha sido más desarrolladoras. Así que tengo muchísimas preguntas para ti en este momento. Me gustaría en principio saber cómo llegaste al sector inmobiliario. Tengo Claro, entendido de que pasaste por el deporte. exactamente. Si querés, bueno, me presento un poco para los oyentes. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Federico Ciarrochi, tengo 38 años, soy martillero, corredor inmobiliario y fundador de Ciarrochi Inmobiliaria. Y antes de ser empresario inmobiliario, fui tenista profesional, arranqué a jugar a los 7 años en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, que es uno de los mejores clubes de tenis acá en Argentina. Eres de Buenos De Aires. Buenos Aires, sí, siempre Bien, acá, de Recoleta, siempre bien. Recoleta, colegio Recoleta, Porteñazo. porteño 100%, sí. Bien, Y bueno, arranqué en el Buenos Aires Lawn Tennis a jugar, fueron mis primeros pasos a los 7 años, a los 8 ya estaba federado jugando por categorías, y bueno, a los 17 años hice el salto al profesionalismo, donde viajé mucho, jugué torneos Futures, Challenger, que son todos los previos a los torneos que uno ve por televisión de los ATP, de los Grand Slam, de Wimbledon, Roland Garros, Australian Open, el perfecto. US Open. Esos, bueno, Es decir, tuviste como un recorrido bastante grande. Y en todo este sí, trayecto que tú ibas sí, avanzando en la carrera, me imagino que sí, te metiste tan de lleno en el mundo del tenis que pudiste también sí. conocer a las grandes familias que están detrás del También, tenis, ¿no? también, bueno, atrás de cámara me habías comentado que sos de Ecuador, todo. Así es. Y yo Ecuador, bueno, fui a competir a varios lugares. Por ejemplo, fui a Guayaquil, fui a Quito, fui a un lugar muy lindo de playa que se llama Manta también. Sí, Y bueno, sí, los conozco a la familia Lapenti. Más que nada a Giovanni Lapenti, a Nicolás también, lo que pasa es que, bueno, son más grandes. bien. Y bueno, a ellos los conozco. Y después, bueno, tuve la suerte también como jugador profesional, tanto en single o dobles, jugué con argentinos muy reconocidos, si querés te los puedo nombrar para Me que encantaría, por se... favor. Bueno, muy conocido es Juan Martín del Potro, que él tiene mi dato, y bueno, jugamos en un torneo ahí en Aracaju, en Brasil, un torneo Challenger. También jugué con el Peque Schwarzman, con Diego Bien. Schwarzman, con Leo Mayer, Muy que también, conocidos. sí. Muy Bueno, conocidos. ellos fueron los tres argentinos más conocidos, digamos, y después jugué con muchos jugadores, digamos, del tenis a nivel profesional, pero bueno, pero los argentinos, estos tres, son los que más Los más reconocidos son. reconocidos son. Sí, ¿En qué momento sí, dejaste sí, tu carrera deportiva en el tenis y sí, arrancaste con el tema de martillero? Te sí, presentaste también como martillero? sí, tal cual. Iniciaste como martillero y Sí. posteriormente en el real estate, ¿eso es correcto? Eh, Claro, fue así. Mira, te comento. Yo jugué 10 años profesionalmente al tenis y después, bueno, en un momento, cuando había dejado de jugar profesionalmente, arranqué una etapa de unos meses como entrenador de tenis junto a Mariano Puerta, que fue top 10 del mundo, fue finalista de Roland Garros, que jugó contra Nadal. Entramos a un chico de alta competencia y bueno, la verdad que necesitaba otro cambio de aire, nuevos aires, otro rubro. Y arranqué, bueno, mis inicios en el 2015 como broker en una inmobiliaria de un amigo en Recoleta. Y bueno, ese primer año me fue muy bien, cerrando varias operaciones.
y decidí, bueno, acá para sacar la matrícula tanto de martillero público como corredor inmobiliario tenía que hacer la carrera universitaria. Entonces, bueno, empecé a estudiar la carrera en la Universidad de El Salvador y bueno, una vez que me recibí, abrí mi camino y fundé Cia Rocha Inmobiliaria, que estamos ubicados ahí en la Torre de los Galgos, en Recoleta. ¿Hace cuánto tiempo Y en el 2017, en el 2017? sí, sí, ya el año que viene van a ser 10 años que Es estamos con mi sorprendente, propia firma. Sí, es sí, sí. bastante. Es decir, has pasado por muchas situaciones de Argentina, como Sí, muchas fluctuaciones. fluctuaciones, sí, sí, sí. Tal cual, tal cual. Pasamos de todo, ¿no? Pasamos de los créditos hipotecarios, los suba con Macri, con las propiedades a precios históricos máximos. Después pasamos la pandemia, después, o Blanqueamientos sea, con Macri, blanqueamientos con blanqueamientos Macri. con Sí, Milei. sí, sí. Es, Pasamos, por eso, viste, hoy el mercado inmobiliario es muy cíclico, viste. Hoy, por sí, sí, sí. ejemplo, capaz estamos en un buen mercado, todo, pero es cíclico, viste. Esto, un día estás bien, Sabes que sí. muchas de las personas o muchos de los Mm, oyentes e mm, incluso profesionales del real estate tienden a tener un error muy común que es tratar de medir mes a mes, incluso trimestralmente, cuando en realidad el impacto que tiene tanto la situación del país como incluso los esfuerzos comerciales, publicitarios, etcétera, suelen verse en rangos de 6 meses, ¿no? mm, Entonces, y aparte de todo esto, los inversores, grandes inversores que están dentro del negocio, sí, no miden al real estate anualmente, lo miden en periodos de 10 años. Es decir, puede que en un periodo de 2, 3 años el real estate no haya subido tanto, pero si lo miras claro. en una película y no solamente en Mm, una foto, mm, te puedes dar cuenta de que al menos en Argentina el real estate ha estado siempre en sí, crecimiento. Pero sí. para antes de irnos un poquito más hacia la materia de real estate, me gustaría poder entender bien de qué manera es Mm, que este mundo y esta exposición que tuviste con el mm, deporte a niveles profesionales en el tenis, cómo es que esto influyó, si es que lo hizo, o cómo aportó a mm. que tú puedas llegar a tener una mejor carrera dentro del mundo inmobiliario. Sí. Mirá, te comento, yo aprendí algo en el tenis, que aprendí, viste, que los resultados no vienen por sí solos, no son de casualidad. Y bueno, es un producto, viste, de disciplina diaria, mentalidad competitiva, profesionalismo, constancia. Manejar la presión, tolerancia a la frustración. Nosotros los tenistas de una muy corta edad tenemos una tolerancia a la frustración porque estamos jugando muchos puntos en los partidos, muchos partidos y, viste, no ganás todo. Entonces de repente perdés y vuelves a intentarlo. Entonces todo eso lo tenés de muy chico. Sí, Y bueno, y todos estos... habilidades necesarias eh, para exact- poder diferenciarte. Exactamente, exactamente. Que tenés que tenerlo también acá en Sí, el rubro. Y bueno, todos estos valores, hábitos, mentalidad competitiva son las que me llevo del deporte y aplicamos en Ciarrocha Inmobiliaria y encima tengo la oportunidad de brindarle todos estos hábitos, valores, mentalidad competitiva, transmitirle a mi equipo comercial de... bien, Sí, perfecto. Y cuéntame un poquito acerca de, sí. bueno, como para contextualizar esta pregunta, Mm, por el podcast han pasado muchos jugadores profesionales de polo gol- y de golf. Golf. Mm, Esto, más allá de todas estas cualidades que acabas de comentarlo, mm, también suelen llegar a tener un potencial muy grande a la hora de poder tener contactos. Es inevitable mm, entender que en el golf y en el polo, por mm. ejemplo, hay muchas personas, hay un medio socioeconómico de muy, muy elevado que han ayudado a estas personas a poder diferenciarse y no empezar desde cero, por ahí empezar con una base de Claro, datos un poquito más grande. Cuéntame, claro. ¿ese fue tu caso? Lo que me estás hablando sería el famoso networking. El networking, Sí, exactamente. sí, sí. Bueno, el networking acá en el real estate es clave. eh, no por cantidad, sino por calidad y confianza. Eh, en mi caso, al venir del mundo del tenis, gran parte de mis clientes provienen de ese mundo. Entonces, bueno. eh,
provienen de ese mundo que realmente fue un entorno de muchos años, ¿viste? De transmitir confianza. Y hoy ese nicho de clientes que tenemos viene del segmento ABC1. Y ese segmento ABC1, nosotros las propiedades que comercializamos en Ciarrochi Inmobiliarias están alineadas y destinadas para ese target. Bien. Entonces, ahí creo que el networking influye cuando está bien construido y, bueno, podés aplicarlo, digamos, eh, en tu inmobiliaria. O sea, Ahora te mm, pregunto, normal, hay una estadística también de que dice que una persona promedio a sí, nivel mundial compra una sola propiedad en su vida. Por mm, ahí podemos tener algunas excepciones de personas que nunca compran una propiedad y otras personas que compran tres, cuatro, etcétera. sí, Pero en promedio una persona compra una propiedad y eso es todo. Es decir, no es mm, un servicio ni tampoco es algo con una recurrencia. Este nicho del que me hablas, que me parece que es gigante y que sí, también me parece que el deporte y el círculo hace que cada vez claro. haya más confianza y que el uno te refiera a otro, etcétera, etcétera. Exactamente, sí. ¿Qué tan grande es? Es decir, ¿crees que es un nicho que constantemente está en movimiento o llega a un punto en donde tengo una base de contactos de X cantidad de personas, llega ese porcentaje y se acaba? ¿O Claro. es un nicho al que puntualmente desde Ciarroche Sí, inmobiliaria. Inmobiliaria Sí, ustedes constantemente le están como apuntando, siendo claro, parte de eventos, no claro. sé, Sí, sí, auspiciando claro. eventos? También, también. Sí, o sea, como te digo, es un nicho que si está bien construido y generaste confianza, podés tener marcás la diferencia y, bueno, y tenés una ventaja competitiva entre tus colegas. Yo creo que nuestro rubro inmobiliario es muy de relaciones y cuando vos ya generás confianza, tenés un valor agregado, diferencial y como te digo, esta red de contactos de tenistas que tenemos, o sea, del mundo del tenis, puede ser tenista, entrenadores, probadores físicos, nutricionistas, médicos también, deportivos. Todo eso, bueno, se va nutriendo y a medida que vos vas haciendo un servicio de excelencia a tu nicho, bueno, te van refiriendo. Entonces, esto es un rubro de persona a persona, ¿viste? Muy Bien, humano. sí, sí, Sí. lo entiendo mucho y Es, estoy de acuerdo que el es como una networking bola es, de nieve, ¿viste? Que no para de claro, rodar, sí. exactamente. Sí. Creo que en puntos un poco más adelante me Mm, gustaría retomar este punto de mm, diferenciarse en el mundo. Pero antes de sí, entrar a lo que es una inmobiliaria, cómo funciona y qué tipo de puntos y aristas hacen que sea una mejor que otra, sí, me gustaría poder entender un poco mejor y entrar en materia de un poco el mercado que está viendo hoy en día. sí. Para arrancar con este segmento, Mm, te cuento que hace poco estuve viendo un poco las estadísticas de compra-venta dentro de la ciudad de Buenos Aires, dentro de Cava, mm, y de un mercado del 100%, mm, el 78% de las unidades de las propiedades que se están vendiendo mm, son usadas. Es decir, que es una venta de un dueño hacia un comprador directamente. Un 20% aproximadamente es de desarrollos nuevos en pozo, a estrenar, de desarrolladora a consumidor final, sí, ¿sí? Y apenas un menos del un 1,8% mm, es de propiedades en pozo. ok, Entendiendo que ustedes tienen un recorrido mucho más amplio en el ámbito de venta de mm, propiedades usadas, sí, quisiera entender mm, ¿qué es la principal diferencia, mm, sí, en la parte inicialmente operativa que ustedes tienen como inmobiliaria a la mm, hora de vender propiedades usadas sí, versus vender propiedades de desarrolladoras? claro. Solamente como para contextualizar una última parte. Por ejemplo, Mm, ¿cómo es el proceso de punta a punta? ¿Qué tipo de servicios le brindan a sí, estos vendedores que no tienen experiencia vendiendo claro. versus
a una desarrolladora que se dedica a la venta de propiedades? Sí. Bueno, te puedo comentar las propiedades. Nosotros en Ciarroche Inmobiliaria comercializamos tanto propiedades usadas, residenciales y comerciales, como también, bueno, desarrollos en pozo y en todas sus etapas. Obviamente que son dos productos distintos para dos perfiles diferentes. Bien, Bueno, dicho esto, bueno, las propiedades usadas hoy realmente están muy demandadas porque, bueno, tienen algunas ventajas con lo que es la inversión en pozo. Por ejemplo, acá tenés la ventaja de una propiedad usada, la entrega inmediata, ¿no? Esa entrega bien. inmediata, el evitar riesgos, es un producto tangible, ¿viste? Vos lo podés recorrer, vos podés visitarlo. Claro, la eh, venta es mucho más sencilla porque eh, tienes que ver. claro, claro, tal cual. Después, también, por ejemplo, ya es un edificio habitado, puedes hablar con el encargado, ver la administración, ver si es un consorcio que se ocupa, tenés los gastos conocidos también, ¿viste? Tenés las expensas, tenés el ABL. Después hay un dato principal y fundamental que podés comprar con crédito hipotecario, la Eso propiedad es usada. clave. Claro. En un momento hubo un intento con unos créditos, unas hipotecas, Mixtos. claro, divisibles, que al final no llegó mucho, digamos, estas hipotecas divisibles que te iban a poder comprar propiedades en pozo de un crédito, que quedó medio en la nada. Entonces, como ¿Nos podrías explicar muy rápidamente en qué consisten este tipo de el, créditos? eh, Que no los créditos llegaron a hipotecarios, darse, no el sí. crédito divisible que como lo Era, comen. prácticamente era lo mismo con el crédito hipotecario, que vos podías comprar tu primera propiedad, todo, pero con el tema de imposo. Pero no se pudieron llegar a instrumentar, ¿viste? Por ciertos motivos. Pero a lo que voy, el tema, para no salirme, ¿viste? Bien, De la usada, em, tenés también, como te digo, esa posibilidad de comprar con crédito hipotecario que en pozo no tenés. Y bueno, y también esa misma propiedad, ¿viste? La puedes usar también en garantía para un alquiler, ¿viste? La puedes usar también en garantía o hipotecarla para sacar otro crédito. Y entonces, bueno, esa es una de las ventajas. Entonces, bueno, es otro tipo de bien. perfil de cliente, ¿viste? Ahorita tú Más. comparaste Sí, los usados con propiedades en pozo, sí. ¿correcto? Mm, Pero, ¿qué sucede con el mercado de usados versus a estrenar? sí, ¿No? Porque las desarrolladoras sí, normalmente tienen dos productos a la venta. En pozo, claro, que es una inversión en donde en teoría lo que se está buscando es cómprame más barato, un 20, un 30% claro. menos del precio actual de salida, Mm, ¿sí? Y dentro de tu utilidad tienes ese porcentaje, ¿no? claro, sí, Cuando una vez que se entregue, si se entrega a tiempo, si se entrega, que también es un poco el riesgo que acabas de comentar, ¿no? ¿Qué pasa exactamente. si tienes un 30% y no se entregó en 2 años como te lo prometieron y se entregó en 3? Claro, Entonces ya no tienes una TIR, ya no tienes un retorno de tu inversión interanual del 15%, ahora es exactamente, del 10%. Y exactamente. si en el caso de que se demore un año más, ya no es del 10, es del Mm, 8, claro, ¿no? Un exactamente. ejemplo. Sí, sí. ¿Qué diferencia ves en cuanto, porque hay un stock de a estrenar, de propiedades a estrenar bastante elevado, cada vez están saliendo más y hay más disponibles, pero aún así los usados siguen siendo como Sí, una preferencia para las personas? sí, ¿Por qué crees que una persona elegiría un usado versus una propiedad a estrenar? claro. Bueno, viste, una cosa de las ventajas, viste, que te comenté, por eso las elige, viste, por el tema de la entrega inmediata, el evitar riesgo, la posibilidad de comprar con crédito hipotecario, saber bien el precio, viste, de mantenimiento, el costo que te genera, Bien, viste, todos los meses, sí, porque vos cuando, nosotros, bueno, también, viste, comercializamos desarrollos en pozo y en todas sus etapas. Y es, como te digo, diferente, pues primero que no estás vendiendo un producto tangible, ¿viste? Cuando haces una inversión en pozo. claro, es Vos un estás. producto más financiero, es algo Sí, que, sí, sí. Y estás vendiendo, digamos, también una promesa, una inversión, un resultado futuro, una promesa, un sueño. Entonces, bueno, eso también se construye con credibilidad, ¿viste? Vos acá tenés un perfil inversor muy informado, el que te invierte en pozo. Entonces, bueno, tenés que hablarle y la estrategia pasa para maximizar su rentabilidad.
Entonces, bueno, vos le tenés que hablar más bien de números en concreto, por ejemplo, como te digo, ¿viste? De la rentabilidad, de la revalorización de esa unidad cuando se la entreguen, cuando le entreguen la posesión. Comparar también con otras inversiones que puede hacer también. Compararlo, Claro, ¿viste? Pues dice, bueno, yo te invierto acá, pero si no, tengo estas acciones, tengo estos bonos, ¿viste? claro, Y, tienes otros competidores. Ya claro, no solamente compites con otras unidades, sino claro, con porque es otros rubros directamente, exactamente, porque ¿no? como te digo, ¿viste? Como el perfil del cliente es un inversor, entonces, bueno, él tiene otro tipo de inversión, entonces tenés que comparar también las inversiones, tenés que hablar también de los planes de financiación. Sí, Tenés que también, nosotros, bueno, tenemos una alianza comercial con una desarrolladora que se llama Rosbaco and Partners, que hace bien. 30 años que está en el mercado. Y bueno, nosotros, por ejemplo, ¿viste? Todo esto se tiene al inversor, le tenés que construir credibilidad, ¿viste? Y entonces, bueno, nosotros lo bueno que tenemos es que estamos respaldados por esta constructora, desarrolladora importante hace 30 años. Y por ejemplo, nosotros, para dar un ejemplo, tenemos ahí un emprendimiento en Pozo, ahí en Belgrano, en la calle Montañeses y Mendoza, que bueno, es análogo a otras obras terminadas de la constructora. Entonces, claro, cuando nos consulta ese inversor por este emprendimiento, este desarrollo, que este desarrollo encima se apoya en render, showroom, brochure, memorias descriptivas. Y Claro. entonces, bueno, toda esa credibilidad está bueno porque nosotros tenemos con Rosbaco, que comercializamos sus emprendimientos, hay otras obras terminadas análogas a la de Belgrano, Bien. entonces la hacemos Lo puedes recorrer ver. otras obras. Claro, entonces ahí le generas confianza. Entonces, claro, como son dos perfiles diferentes y hoy hay más demanda por el usado, digamos, por todo esto que te decía de Sí. los créditos, el dólar estable. Entonces, bueno, a lo que voy es que Las tasas es son otro más tipo. llamativas, más competitivas, e- etcétera. Exactamente, sí. Em, ¿Qué tiempo, no, Mm, desde que entra, por ejemplo, un mm. usado Sí, a Ciarrochi sí, Inmobiliaria, sí. ¿sí? Más o menos, ¿qué tiempo se demoran ustedes en que desde que entra una propiedad y se vende totalmente? Claro. Bueno, ahí depende qué tipo de propiedad también, ¿no? Porque hoy estamos hablando, ¿viste? Con los créditos hipotecarios, todo está muy demandado lo que es residencial, ¿no? Propiedades residenciales. Ya propiedades comerciales está un poquito más tranquilo la venta, ¿no? Lo que sería la venta de un local, cocheras, ¿viste? O sea, Bien, oficinas, ¿viste? Eso está un poco más tranquilo. Pero bueno, depende también si sale a valor de mercado esta propiedad. Y bueno, y ¿a como qué te te... refieres con valor de mercado? Si está eh, bien establecido el precio. claro, sí, sí. Si te respetan el precio, a veces hay algunos clientes que tenemos que, bueno, quieren ver una propiedad que esté un poquitito arriba por el precio de mercado, pues el famoso que no tengo apuro y eso, pero bueno, si está Claro. claro. Entonces, bueno, si está a valor de mercado y nosotros hacemos una buena estrategia comercial, que eso es importantísimo también, porque te va a diferenciar si vendés primero o te quedas atrás. Eh, el tiempo, como te digo, o sea, no te puedo hacer específico el tiempo porque, como te digo, no es lo mismo. Ahora venís con una venta de una cochera, tiene su tiempo, la venta de un Bien. departamento, dos ambientes Por bien ejemplo, ubicados. un dos ambientes ubicado Sí, en Belgrano. sí, Por ejemplo, sí, 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 algo un poco más concreto. sí, Con un precio que, no sé, que esté mm, convalidado, que esté convalidado. justo, que no sea ni muy barato ni muy caro. Claro, En un usado, cuánto más o menos en tiempo se demoran en sí. venderlo? Y nosotros en 30, 45 días. Ah, sale Sí, bastante, sí, bastante sí. bien. Y eso ahora que están los créditos tranquilos, si no, cuando estaban los créditos activos, con las tasas bajas, todo, y eran de menos de un mes, entre dos, tres Wow, semanas. Sí, sí, sí. wow. Sí, porque, como te digo, a veces también estaban contrarreloj esos tomadores de crédito, ¿viste? Porque querían definir lo antes posible, pues nunca se sabe. Ha pasado que de un mes a otro, ¿viste? Suben las tasas. Pasó con el tema de Milei cuando perdió el año pasado, ahí en primera vuelta, que bueno, ahí desaparecieron los créditos, ya los bancos empezaron a subir las tasas, el Sí, scoring crediticio fue más exigente y entonces, bueno,
Entonces, mucha gente antes de esas elecciones, bueno, tomó la decisión rápida, entonces, bueno, se vendían, digamos, rápidos, digamos, con los Bien. créditos activos. Sí, Y en cuanto a desarrollos en Pozo, sí, cuéntame un poco acerca de esto, ¿no? sí, sí, Esto desde Booster Inmobiliario, nosotros sí, nos especializamos en la venta y en la comercialización mm, de propiedades en Pozo. mm, Y la verdad es que vemos una desaceleración bastante importante, cada vez mm, más crítica, mm, ¿no? Como en su momento más o menos nos tomaba 2 meses vender una propiedad en mm, Pozo, mm, que claro, era en ciertas ocasiones era incluso rápido, te lo digo, ¿no? Porque si empezamos a hacer una gestión hoy, vamos a poder tener resultados dentro de 2 meses. Cuéntame un claro. poquito acerca de cómo es la experiencia que ustedes tienen con propiedades en Pozo. Sí, mira, te comento, como hablábamos previamente, es otro perfil, digamos, Sí, un perfil inversor. Hoy, bueno, también el tema del costo de construcción, viste, subió sí, y bueno, de a poquito, viste, se va activando. El tema, claro, al principio con este costo de construcción, capaz el mercado no convalidaba estos precios, entonces costaba mucho vender en pozo. Y bueno, creo que el tema no es el costo de construcción, como hablan a veces la construcción, sino darle al mercado, a ese inversor, un producto diferencial. Porque, ¿viste? Pues si no, hay mucha oferta, ¿viste? De, no sé, de monoambiente con un balcón y vista a una medianera, que bueno, ujú, por más costo de construcción, tenés mucha oferta compitiendo. Entonces, bueno, si tenés un producto diferencial en el mercado, digamos, se debería vender más o menos en ese plazo que vos me decís, en dos 2 meses. meses Sí, 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 aproximadamente. sí. Bien. ¿Sabes que para antes de pasar a otro segmento en donde hemos recibido muchos comentarios, mitos, verdades, un poco de opiniones Sí, del público en general, gente que antes de este podcast hemos estado preguntando, siempre nos preparamos bastante antes de venir acá. perfecto, sí. Me gustaría poder entender de una mejor manera, tal vez con algo muy concreto, ¿no? Mm, Supongamos que yo soy un comprador de una propiedad usada, ¿sí? sí, Y tenemos a Juan, que es el vendedor de esta propiedad sí, usada. Yo tendría la posibilidad de hacer una transacción directamente con Juan, pero entiendo que el proceso es bastante complejo para mm, poder hacer una compra. ¿Me podrías explicar qué, cómo es el servicio que ustedes mm, brindan en un paso a paso que le sí, brindan a Juan o que le brindan o que me brindan a mí para que esta transacción se lleve a cabo? Es decir, ¿qué incluye? Ustedes me ayudan a tasarlo, claro. etcétera. Sí, 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 sí. Como te digo, bueno, nosotros de Cierre Inmobiliaria te acompañamos del primer momento, ¿viste? Primero con una buena tasación, después también con un plan de marketing, con inversión en marketing también, ¿Ustedes con una... destinan dinero específico por cada una de Sí, las propiedades? sí, 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 sí. Co- que esté presentada de la mejor forma posible, esté con fotos profesionales, de fotógrafo profesional, que estén destacadas también en todos los portales inmobiliarios. También un video 360 cuando a veces te lo permite nuestro cliente propietario, vendedor, que a veces no, el 360 no le gusta mucho porque está específicamente viendo cada sector de Cada detalle. cada detalle, sí. Bueno, y después, bueno, sí, inversión y después la asesoría también. Pues una inmobiliaria no es un portal de avisos, ¿viste? La inmobiliaria ya se está haciendo una empresa integral donde además de brindar servicios inmobiliarios, lo asesoras legalmente, notarialmente, asesoría contable, y bueno, y lo acompañas en todo el proceso, le minimizás, por ejemplo, la parte compradora, supongamos que vos sos el comprador, le minimizás el estrés también, o sea, y bueno, porque hay que ocuparse, tanto Hay que para comprar ocuparse. como para vender una propiedad. Entonces, bueno, y lo que tienen también los compradores que, como te digo, a veces son los que más se quejan a veces con el tema de la comisión. Pero bueno, nosotros tenemos también un diferencial, que bueno, a lo que voy, parece que el comprador puede hacer todo el proceso solo, porque ve
esa publicación en un portal inmobiliario, todo, pero cuando baja la realidad y empieza a ver que primero que el porcentaje de dueño directo en el mercado acá de Cava del 100% no llegamos al 5%. O sea, hay muy poca oferta ofrecida, ¿viste? Por dueño directo. Ese Bien. también es otro tema. O sea, es difícil encontrar una Es, dif- transacción donde puedas hacerlo con el dueño directo. es difícil, es difícil. Y encima, no solamente que es difícil, sino que, bueno, además de tener muy poca oferta, de... Hoy creo que hay casi 100.000 propiedades a la venta, bajó un poquito, ¿viste? Antes estábamos arriba de los 110, ahora hay menos de 100.000, y de esos 100.000 no llegan a 5.000 propiedades, dueño directo. Entonces, bueno, cuando baja la realidad, capaz se animan, ¿viste? A ver esa propiedad de dueño directo. Y claro, capaz cuando lo contactan, bárbaro es el dueño, pero es un heredero, son 7 herederos más, ¿viste? Y ya dice, uy, ¿qué pasa acá? ¿Viste? O sea, y ya les empiezan a complicar. O mismo hay muchos dueños directos que capaz es el único dueño, vive su familia, no sé, se tiene que agrandar. Entonces, bueno, la manera a veces de negociar del comprador no es buena, ¿viste? Entiendo, entiendo. Siempre critican, ¿viste? El hogar de esa familia, capaz, y capaz eso no termina en buenos términos, ¿viste? Se Entonces, puede bueno, entender. acá la inmobiliaria, además de, como te digo, todo el proceso que estamos a su lado, sabemos negociar, le brindamos seguridad jurídica también, tenemos toda la documentación, tenemos todos los informes de dominio ni visión. Entonces, bueno, le brindamos seguridad que, bueno, está comprando seguro. Y además, algo principal que tienen que tener en cuenta los compradores es que nosotros conocemos a la otra parte vendedora. Estamos autorizados a venderlo. Te conocemos y sabemos la necesidad, por qué lo vende, a qué precio lo vende. Vos cuando vas con el dueño directo no tenés esa información, o sea, Entiendo. eso es una gran ventaja también. ¿Y qué opinas acerca de esta parte de la desregulación que Sí, se está proponiendo? Y tengo entendido que todavía esa regulación es obligatoria, ¿no? Como que solamente personas adheridas a un colegio, exactamente. Sí, sí. eh, Por ahora la matrícula, hoy el que la no está matrícula es matriculado, claro, no puede ejercer el corretaje. Y a lo que voy, yo creo que a nosotros no nos cambian los inmobiliarios, pues como te digo, parece y da la sensación que es fácil, digamos, pero y más cuando estás en un mercado en alza, que están los créditos, estamos bárbaros en el mercado, ahí quieren entrar todos, pero después cuando eh, te agarra un mercado que está a la baja, no sé, aparece otra pandemia, todo, ya después, viste, capaz desaparecen del rubro. O claro, sea, claro. a Sí, lo que voy, viste, o sea, más o como menos que. sería como una acción para poder Sí, blindarse de claro, ciertos sucesos que pueden llegar a suceder, exactamente. ¿sí? Sí, Te hago una consulta. hmm, ¿Cuánto es lo común, cuánto es lo normal, lo tradicional claro. en cuanto a cobro de comisiones para que se pueda llegar a dar? Es decir, Hmm, si cuánto normalmente se le compra a la parte compradora, cuánto hmm, normalmente se paga, se le cobra a la parte vendedora. sí. Bueno, yo te hablo en el ámbito de Cava, ¿no? Lo que De estamos, Cava. digamos, autorizados por CUSICBA, que es el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires, que hay unas tarifas, unos porcentajes. Lo que es residencial se puede cobrar hasta el 4% en residencial y en comercial con la venta se puede cobrar hasta el 5%. ¿A qué te refieres con, Eh, con 4 y 5? En eh, total, em, para no, no, cualquiera de las cada dos. parte, claro. En cada En parte, cada como parte puedes. 4% al Sí, comprador, 4% al vendedor. exacto. Total 8%. Eso es lo que se puede llegar a cobrar. Después, Es el máximo permitido. permitido, claro, en porcentajes, digamos, en comisiones para la venta, ¿no? Estamos hablando Bien. de ventas. Pero bueno, hoy por lo general se cobra, nosotros en Cierre Inmobiliario cobramos, bueno, siempre el comprador paga el 4%, ¿viste? Y el vendedor un 2% por lo general, Bien. ¿viste? Pero bueno, estamos hasta el 4% tenés autorizado, digamos. Hay Sí, esta opinión muy constante de los por parte del mercado, ¿no? sí, Cada vez más las comisiones están más cuestionadas por un mercado un poco más hiperinformado, que tiene más, ¿cómo te digo? Tiene mucho más
intenciones de saber en qué consiste cada una de estas Claro, comisiones. sí, ¿Esto lo has visto bastante en las operaciones? Es decir, ¿la sí. gente genuinamente se queja mucho por las comisiones o es algo que Mm, normalmente ya el mercado lo convalidó y la mm, gente, le sí. guste o no, lo paga? No, es una realidad, te cuestiona, o sea, y más que nada el comprador. El comprador igual cuestiona todo, ¿no? Porque el comprador también cuestiona a su escribano cuando hace la proforma de gastos de escrituración. Él quiere Sí, pagar lo menos posible. Entonces, bueno, el tema es cuando te cuestionan la comisión cuando realmente hay una mala inmobiliaria que hizo una mala gestión y no percibe realmente tu servicio, tu gestión, tu intermediación. Entonces, nosotros, yo en mi opinión, las comisiones se ganan. Entonces, si ese comprador no sintió que vos te ganaste la comisión por una buena gestión, con tu eficaz gestión que hiciste, no percibe eso, entonces te la cuestiona. Ese es lo el tema. entiendo, lo Cuando entiendo. realmente Es vio por que una no, falta de valor percibido por parte de... percibido, sí, sí. Bien, Que a veces pasa, ¿viste? O a veces pasa que, por ejemplo, sabía que era, no sé, como te digo, una venta que hay 7 herederos, que era complicada esa compra, todo, y bueno, y si la llevaste adelante, todo, siente que, bueno, trabajaste, lo hiciste, te la ganaste la sí, comisión. total, Ese es el tema. total, Cuando total. ven que no perciben eso, o que no le atendiste, no sé, capaz te llaman, se escritura el lunes, te llaman un domingo a las 8 de la noche, están medio nerviosos, y no le atendiste, y al otro día vas y a cobrar, digamos, ya, viste, no le gusta. Entonces, bueno, él tiene que percibir realmente que te ganaste la comisión. Claro, y también cuando hay un martillero de por medio en una inmobiliaria, me imagino que eso puede llegar a generar mucha más confianza que Exactamente. algunas que no cuenten con este tipo de talentos, ¿no? Claro, y Un- disculpate, y como te digo, viste, a veces como hablábamos anteriormente, compras una sola propiedad y ahorraste capaz toda la vida, y está bien, estás haciendo una venta con dueño directo, pero tiene que salir todo bien porque a veces por ahorrarte esa comisión y no comprar seguros, sin estrés, todo, Estás perdiste todo, arriesgando todo. arriesgando todo, claro. Oye, y en el caso de la desarrolladora esta que Sí, tú que que- lo haces, sí, tengo entendido que con mm, las desarrolladoras no están dispuestas a pagar una comisión mm, muy elevada. claro, ¿Eso es correcto? O sea, ¿tú crees que las desarrolladoras, al tener la opción de tener equipos internos propios y mm, no depender netamente de una inmobiliaria, mm. suelen apuntar a tener comisiones bastante más bajas? ¿Eso es correcto? Sí, o sea, depende también, digamos, nosotros, como te digo, tenemos una alianza comercial con Rosbach Partner y la verdad, bueno, ellos son generosos con las Bien, bien, comisiones, bien, sí, bien, 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 pero bien. sé que hay otras constructoras desarrolladoras que a veces hasta no te pagan nada, que Claro, dice, claro, no. cobrarle al comprador, ¿viste? Como Sí, puedas. sí. O sea, Total, entonces, total, bueno, sí. totalmente. Em, Me gustaría poder entrar en contexto en esta pregunta con algo muy interesante y es que el esfuerzo publicitario junto con la pauta publicitaria en los últimos 5 años se multiplicó por 10. Es Mm, decir, que algo que te costaba $10 tener una efectividad para ponerlo en el mercado, publicitarlo e incluso venderlo, hoy mm, en día ya no te cuesta $10, ahora te cuesta cien sí, dólares, claro. ¿sí? En el caso de una inmobiliaria, ustedes, ¿cuánto aproximadamente, como inmobiliaria, me imagino que ustedes hacen una inversión global, no es necesario Mm, que demos mm, números exactos, ¿no? Pero si pudiéramos decir en un porcentaje mm, de su utilidad, por ejemplo, si yo como inmobiliaria gano $100,000, claro, ¿qué porcentaje de eso se lleva se destina a la publicidad? claro. Bueno, mira, tengo que guardar secreto profesional. Bien, perfecto, perfecto, perfecto. Pero Sí, sí, te sí. voy a hablar Una un poco. pregunta muy osada Te, de te mi voy a, parte. te voy a hablar. No, perfecto, está perfecto. Mirá, igual te voy a hablar también en base a lo que yo hablé con mis colegas, en base a nosotros también, te voy a comentar un poco. Yo lo que veo que, bueno, hablando con colegas y demás, ellos, hay algunos que están invirtiendo poco y nada lo que es tema marketing. Sí. Eh, Gracias a las gracias. redes que ya tienen de contactos y el networking que lo Claro, claro. acompañan. Pues también pasa que, bueno,
conozco un montón de inmobiliarias con trayectorias ya con 50 años en el mercado, todo, y siguen trabajando de la misma forma como si no hubiese internet, ¿viste? O sea, siguen trabajando. Claro, Y entonces, bueno, y algunas de ellas, ¿viste? Se quejan que no se vende nada, pero ¿cómo que no estás vendiendo nada si el 2025 hubo récord de ventas, hubo casi 70.000 escrituras, fue el mejor año de los últimos 18 años y no estás vendiendo nada? Es el tema que a veces tienen un buen producto a valor de mercado, pero no los ve nadie, ¿viste? Entonces no están en red, el portal inmobiliario capaz están con un aviso ahí, con escondido. escondido por ahí, claro, no lo ve nadie, entonces se quejan y nosotros, bueno, nosotros todo lo contrario, la verdad que un gran porcentaje de nuestras comisiones y la destinamos en marketing y se reparte de esta manera, o sea, nosotros tenemos, estamos en todos los portales inmobiliarios, tenemos CRM, tenemos un agente de marketing. Tenemos, invertimos en IA también, Wow. redes, o sea, ¿Consideras que sí. Ciarrochi Inmobiliaria es una inmobiliaria innovadora en términos generales? Sí, 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 sí. Tratamos de abarcar todo en lo que es marketing y eso está bueno porque, bueno, es un gran diferencial. Hoy, hoy el que invierte, digamos, en marketing tiene una ventaja competitiva, el que invierte poco está sobreviviendo y el que no invierte nada está fuera de competencia. Es Bien, así. lo entiendo, lo Sí. entiendo perfectamente. Mm. Pensando en el 2026, ¿cómo ves este Sí. año 2026 que ya se nos fue un tercio del Sí. año, ¿eh? Pasa rápido, ¿eh? Pasa Sí. bastante rápido. Pasa rápido, sí, sí, sí. Bueno, yo te voy a hablar con datos, o sea, venimos, yo lo veo con optimismo, este 2026, porque venimos de un año, como te decía hace un ratito, venimos de récord de escrituras, un año 2025 récord de escrituras, un mercado muy movido, apalancado por los créditos hipotecarios, el blanqueo, el dólar estable, y 2025 fue el mejor año en los últimos 18 años con casi 70.000 escrituras. O sea, es un dato, ¿viste? Estos datos, información. Eh, yo creo que esperemos que vuelva la tendencia de los créditos hipotecarios, que bajen las tasas, que el Banco Central baje los encajes a los bancos para que pueda prestar más dinero. Y hay algo interesante que no lo escuché todavía, que este año no es un año electoral. Entonces, tanto los vendedores como los compradores no van a estar especulativos a la hora de tomar una decisión. Y como te digo, los créditos hipotecarios son claves porque generan entre dos o tres operaciones más por estas famosas operaciones encadenadas. Por ejemplo, te doy un ejemplo, vos sacás un crédito, me compras a mí, yo le compro a él y él capaz compra otra propiedad. Pero Bien. si no hubiésemos hecho estas operaciones encadenadas, si vos no sacabas el crédito. Entonces, bueno, es clave la vuelta de los créditos y veo esa tendencia. Finalmente, Fede, Sí. estamos llegando al final de todo esto. Mm. Normalmente en los podcasts me gusta cerrarlo con pequeñas anécdotas que Mm. hayan habido en medio de toda esta trayectoria, esta Mm. caótica y bellísima profesión del real estate. Pero en tu caso también tienes muchas experiencias dentro del sector deportivo. Sí. Cuéntame, ¿qué experiencia Mm. normalmente le cuentas a cada uno de los inversores que llegan Sí. hacia Roche Inmobiliaria? Bueno, la verdad que le cuento mucho, porque muchas anécdotas también con jugadores o de viajes de torneos. Tengo una buenísima que, bueno, tengo una con el prócer del tenis, con Guillermo Vilas, que, bueno, Guillermo Vilas fue pionero, gracias a él jugamos todos, ¿viste? De Guillermo Vilas en adelante, todos los que fueron jugadores de tenis, jugamos gracias a él. Y bueno, yo con él de chico entrené bastante. Y bueno, y tengo una anécdota buenísima para contarte. De Por Guillermo Vilas, favor. si querés. O sea, eh, justo, mirá, viajando para Quito, esto fue en el año más o menos 2000. ¿Cuándo fue? 2003, 2004, o sea, hace bastante. No, 2004, sí. Y bueno, yo estaba entrenando en el Racket Club, en el Vilas, con él. Y bueno, él se estaba entrenando porque tenía que hacer un torneo de exhibición junto con unas leyendas como McEnroe, Connors, Borg. Entonces, bueno, tenía que jugar ahí en Nueva York. Y claro, yo tenía que viajar, tenía que estar a las 11:30 en Ezeiza.
y claro, tenía que estar, viste, 3 horas antes del aeropuerto, tenía que estar más o menos 8:30. Y Vilas se iba también al otro día a jugar este torneo. Entonces, claro, ese día no iba a poder entrenar y él quiso que entrenáramos. Y bueno, y me citó a las 6 de la mañana en su club, que le abrieron especialmente para él, para entrenar una horita, ¿viste? Y después viajar. Entonces, bueno, empezamos a entrenar todo, terminamos de entrenar, pues yo ya me tenía que ir, o sea, ya tenía las valijas, todo, y me dice, no, y me dice, ¿te gustó el entrenamiento? Todo, gracias por venir, porque la verdad que te tengo que contar algo, ¿viste? Y me contó ahí una intimidad muy buena, que él quería tener este entrenamiento, porque al otro día, ¿viste? No podía entrenar y ya tenía que jugar, y quería demostrar, era un torneo que medio estaba arreglado, digamos, estaba Sí. arreglado, y entonces era un torneo que él quería demostrarle a Connors que iba a jugar la semifinal con él, entonces bueno, quería demostrarle que le seguía ganando, ¿viste? O sea, después de, ¿viste? A los 60 años seguir ganándole, ¿viste? Como que sabía que él tenía que dejar el partido porque tenía que llegar a la final Connors y McEnroe, que eran estadounidenses, entonces como se hacía en Claro. Nueva York, y él, bueno, esa mentalidad competitiva, ¿viste? Decir, bueno, yo te digo ganar. Entrenando tú con él, dijo como, mira, Claro, soy mejor que tú. claro, claro, o sea, no creo que él quería demostrarle a Connors, Sí, sí, claro. sí, a A Connors, Connors como, que, claro, mira, claro. mira, mira Mira mis que, capacidades. claro, te digo, mira, claro, no se relaja ni cuando está retirado, o sea, es Wow, increíble. Así que bueno, increíble. así Muy que competitivo el mundo del tenis, muy sí, competitivo el mundo del real estate. también. Hemos llegado al final. Muchas gracias, Muchas Fede, gracias. por tu tiempo. Espero que te hayas sentido súper bien. Sí, Este podcast va a estar al aire muy pronto. muy bien. Van a poder encontrarnos en www.ideamoslatam.com. Ahí nosotros vamos a subir el podcast, vamos a subir también un artículo Ok, y obviamente en todas las plataformas de streaming ok, como Spotify, YouTube, ok. Apple Podcast, etcétera. Ok, y última, ¿le puedo dar un advice, un consejo a los que quieran ingresar Por a este favor. mundo, al rubro inmobiliario? Bueno, un minutito. Van a tener que saber, como hablamos recién, que es un mercado competitivo, que el mercado inmobiliario es cíclico, y van a tener que ingresar acá al rubro con pasión, tolerancia a la frustración y mentalidad competitiva. Ese es un consejo que debe, ese es el kit Eh, básico que debe tener una persona antes de empezar en Antes el de empezar, sector. sí, sí, sí. Eso, Perfecto. así que bueno, Muchas gracias, Fede. muchas Espero que gracias te por la hayas invitación. divertido. Gracias, Mateo. Gracias.